¿La lengua tiene poder? ¿Las palabras que salen de nuestra boca las tiene? La respuesta es sí. Hoy hablaremos sobre la maldición. Significado. Una maldición es la expresión de un deseo maligno dirigida contra una o varias personas. La maldición en el ocultismo es una expresión a través de la cual se le desea un daño a una persona. El término procede del vocablo latín maledictio, que significa injuria, porque aquel que maldice es porque anhela que a otros les suceda algo malo, y lo hará por medio de la magia, brujería. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La maldición en la Biblia es la consecuencia de los pecados, y no solo termina en el pecador, sino sigue en la generación. Podemos decir que esto no pasa porque a Dios le anhela, sino pasa por consecuencias del pecado. Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 5. Dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces la maldición en el ocultismo no es igual con la maldición en la Biblia. La maldición en la Biblia es la consecuencia de un pecado. La maldición en el ocultismo es desear hacer daño a una persona sin que nos haya hecho algo. Ahora, la maldición entre personas. Nuestro Señor Jesucristo nos ha mostrado cómo debemos de comportarnos y cómo debemos de hablar para ser hijos de Dios, el Padre. Veamos qué dice Romanos 3, 13 al 18. La palabra de Dios dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, ¿estamos practicando lo que el Señor nos muestra y lo que Él nos está diciendo a través de su palabra? Por eso es muy importante que nosotros conozcamos cómo nos estamos comportando aquí en este mundo. Resumiendo, según la Biblia, ¿Dios permite la maldición? Romanos capítulo 12, versículo 14, dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Entonces la respuesta a la pregunta es no, porque tenemos que bendecir al que nos maldice. Entonces, ¿qué debemos de hacer frente a la maldición? Hoy estudiaremos 3 acciones lo que un cristiano debe de hacer. Lo que el cristiano debe de hacer frente a la maldición, como número 1, es no maldecir. Veamos Santiago capítulo 3, versículo 9 al 12. Dice la palabra de Dios: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición.
Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces lo que Santiago dice, lo que el cristiano debe de hacer es no maldecir. ¿Cómo? Controlando su lengua, porque en cualquier momento suelta una maldición. Controlando su lengua, porque en mi boca ya no produce dos fuentes, versículo 10 y versículo 11. Otra de las cosas que debe hacer el cristiano para no maldecir es enfocarse en la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, que para el cristiano será de mucha ayuda. Por eso nosotros como cristianos, para no maldecir, tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios, que para nosotros es nuestra guía para salir adelante aquí en esta tierra. Otra de las cosas que debemos de hacer para no maldecir es examinar lo que decimos. Tenemos que analizar las palabras antes de que salgan de nuestra boca. ¿Para qué? Para que no pueda yo ofender a alguien o maldecir a alguien. Entonces lo que el cristiano debe de hacer es no maldecir. Para controlar su lengua, enfocarse en la palabra de Dios, examinar lo que dice. Y como segundo punto, lo que el cristiano debe de hacer es vencer. San Mateo capítulo 26, versículo 41, dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, lo que el cristiano debe de hacer es vencer. ¿Cómo? Orar mucho, porque la carne es débil, porque es lo que nos fortalece. La oración es lo que nos fortalece. Entonces nosotros como cristianos debemos de orar mucho para poder vencer. Otra de las cosas que debe de hacer el cristiano para vencer es acercarse más a Dios. ¿Para qué? Para que Él nos pueda ayudar. Acercarse más a Dios para que Él provea lo que necesitamos. Nosotros como personas necesitamos de Dios en muchas cosas. Entonces, tenemos que vencer y acercarnos más a Él. Acción número 3. Lo que el cristiano debe de hacer en cuanto a nuestro tema, en cuanto a la maldición, es bendecir. Veamos Evangelio de San Lucas capítulo 6, versículo 28 al 29. Dice así: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere una mejilla, préstale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Entonces, lo que el cristiano debe de hacer en cuanto a la maldición, número 3, es bendecir. Bendecir, desear el bien para ellos, bendecirlos, orar por ellos. Es bendecir, ¿cómo? Amándolos, amar al que me maldice. Versículo 29, alzar mi otra mejilla. Entonces, nosotros como cristianos debemos demostrar esa diferencia, debemos de examinar cómo estamos hablando en nuestro hogar, entre la sociedad y en la iglesia, porque sabemos que detrás de una maldición hay algo oculto. Para concluir, hagamos la siguiente pregunta: ¿hemos fallado a Dios en cuanto a esto? Si la respuesta es positiva, roguemos para que Dios tenga misericordia de nosotros, porque cuando nosotros llegamos a entregar nuestra vida a Dios, debemos de cambiar nuestro comportamiento, porque para nosotros ya no existe ninguna condenación. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Que el Señor lo siga bendiciendo y que esta palabra llegue a tocar